Primera carta del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios 1:18. Amén. Amén. Teniendo listo, vamos a dar lectura a la letra como está escrito en el nombre de Jesús. Dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en cambio a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios para desechar la inteligencia de los inteligentes. Incline su rostro y oremos. Soberano eterno Dios y Padre celestial, en este momento he leído tu palabra y va a ser expuesta, Señor. Bien lo decía nuestro hermano David, no es mi palabra. Al fin y al cabo, la palabra de cualquier filósofo, doctor y de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra es cuestionable. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos, iguales, falibles. Pero esta es tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta noche, donde tradicionalmente se conoce como Viernes Santo, Señor. Padre Celestial, te ruego y te suplico que tu palabra, esta que acaba de ser leída, pueda hallar cabida en los corazones que escuchan en esta noche. Que tu palabra sea glorificada y sea alabada, Señor. Permíteme, Señor, exponer con denuedo y con valor tu santa y bendita palabra, porque no hemos venido aquí, Señor, de gana o a perder el tiempo, sino que hemos venido a escuchar tu palabra que es vida, Señor. Así es que me abandono en tus manos, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. Permíteme decir con mucho valor lo que creo tú has puesto en mi corazón para decir a esta tu iglesia, a estos obreros de primera línea tuyos, Señor. Me abandono en ti y oro al Padre que está en los cielos en acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amados hermanos presentes que están aquí, en esta noche no vine a decirles algo, yo tengo algo para decir. Amén. Así es que, bien lo dijo nuestro hermano David, el sermón de esta noche se llama El escándalo de la cruz, el cual tendrá 3 puntos. Quiero comenzar diciendo, amados hermanos, que era un día de invierno en el año 1569 en Holanda, actualmente Países Bajos. En aquel día de invierno, Derek Williams se encontraba corriendo por un lago congelado. Días antes había sido capturado porque en aquel entonces ser cristiano en Países Bajos estaba prohibido. Y él, como profesante de su fe, lo había capturado. Habían pasado semanas, estaba un poco flaco, delgado, no se sabe cómo logró soltarse y empezó a correr aquel día. Fue para abril aproximadamente de 1569, donde Derek Williams se encontraba corriendo en aquel lago congelado de Holanda. Detrás de él se encontraban sus capturadores, policías atrás de él corriendo. Como estaba delgado, Derek Williams estaba a punto de lograr cruzar el lago congelado, pero de repente escucha un crujido, escucha y un grito, y se voltea y empieza a escuchar: ayúdame, ayúdame por favor que me ahogo, se rompió el hielo y he caído. Cuando se da cuenta, es un policía que lo venía persiguiendo y ha caído en el lago congelado, se quebró el hielo y ha caído. Y entonces él empieza a pensar lo mismo que podría estar pensando usted. ¿Qué hago? Empieza a ver al frente, solo tiene que seguir corriendo y se desaparece de esos señores tan malos. Pero ve y el otro le dice: pero ayúdame por favor, ayúdame por favor. Y Derek, cristiano, profesante, cristiano de verdad, se da media vuelta y hace algo impensable. Aún en aquellos tiempos, peor en esto. Se da media vuelta, se agacha, se inclina y levanta a aquel policía. Y lo ayuda y como puede lo saca del hielo. Y claro, el policía, movido a misericordia, lo ve anonadado, atónito y quiere ayudarlo. De repente escucha una voz y le dice: captúralo, porque esta es una orden. Y aquel hombre, aquel policía, sin saber qué hacer, captura a Derek Williams
y lo vuelve a llevar al calabozo. Días más tarde, el 16 de mayo de 1569, llevaron a Derek William, los mismos captores, a la hoguera. Le prendieron fuego. La hoguera es un tipo de fogata, una especie de fogata. Allí lo amarraron y justamente aquella noche el viento soplaba y soplaba y la llama iba ardiendo pero lentamente. Y con el arder de la llama iba ardiendo Derek William porque no negó su fe. Porque aquel día, en vez de escasos metros de seguir corriendo y de dejar que aquel se muriera, lo rescató. Y esos mismos lo llevaron a la hoguera. Cuenta la historia, pueblos aldeanos cerca, que aquella noche mientras Derek William se consumía vivo, tal vez no tenemos idea de lo que es que te vayan quemando vivo, sin debido proceso, no habían abogados, ahí no hay ley, ahí no te quejas donde un presidente. Y mientras se consumía, cuentan los aldeanos que Derek William decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y así murió. Y esto es lo que da paso a nuestro primer punto del sermón. El escándalo de la cruz. Pero ¿qué hizo que Derek William, que un hombre hecho, derecho, formado, se regrese a ayudar a sus verdugos? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué lo hizo cambiar de parecer? Y es lo que él había aprendido 1500 años atrás, en aquel entonces. Que un hombre en una cruz, mientras pidió agua le dieron vinagre, dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aprendió a perdonar en la cruz. Amados hermanos, ¿por qué este título se llama el escándalo de la cruz? Porque hoy, siglo XXI, 3 de marzo del 2026, hablar de la cruz sigue siendo un escándalo. Sí, 3 de abril, sigue siendo un escándalo. Porque actualmente, si mal no recuerdo, el día de ayer fue lanzado al espacio un cohete por la NASA. Está el tema de los Terian, la homosexualidad sigue creciendo, la maldad y la violencia del país sigue creciendo, y la política se ha hecho un boom en los últimos, con la llegada del presidente de Estados Unidos, la política se comenta mucho. A estas alturas, pararme aquí y hablar de que un tipo llamado Jesús, 2026 años, murió en una cruz por nuestros pecados. Caramba, ¿qué sentido tiene eso? Es un escándalo. Hay gente que dice, ya va, tú me vas a venir a mí a decir que tengo un doctorado, una maestría en filosofía, en medicina, y me vas a decir que un tipo murió en una cruz. Eso es un escándalo. Y luego dices que ese hombre es Dios, que se hizo hombre para salvarme por una historia que un tal Adán, que una tal Eva. Amados hermanos, hablar de eso parece hablar de Caperucita. Hablar de eso parece hablar de Spider-Man, de Superman. ¿Cómo que un hombre, un carpintero de un pueblo que no sé dónde quedará ese tal Israel, lo crucificaron y me vienes a hablar de eso? Es un escándalo. Amados hermanos, para los judíos en aquel entonces, vamos a Deuteronomio, yo se lo voy a leer, Deuteronomio 21, 23. Vamos a leerlo para que usted vea lo que significaba en ese momento. Deuteronomio 21, 23. Dice así a la letra, amados hermanos. El cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día. Porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esta manera evitará que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Para los judíos era maldito una persona que muriera en una cruz. Para los romanos era la humillación más grande que había. Déjeme decirle que la cruz fue inventada por los asirios. Era un instrumento de tortura y te crucificaban semidesnudo públicamente. En aquel entonces, el mundo antiguo, en un asesinato público era común, porque así se castigaba para que los demás cogieran escarmiento. Amados hermanos, la cruz era un instrumento de tortura para asfixiarte lentamente,
para que tus músculos ya no te sostengan, para que te falte oxígeno, para que te cangrenes con la sangre, se derrame hasta que no puedas más. Es una tortura morir lentamente. Antes se crucificaba, amados hermanos, Alejandro Magno crucificó a 2000 personas. El imperio persa crucificó 3000 públicamente en una plaza. Y Roma iba perfeccionando esa cruz. Entonces, venirle a decir hoy, en esta noche, que Jesucristo de Nazaret existió, vino, era Dios hecho hombre, porque la historia es larga si le empiezo a hablar desde que comienza la historia de la humanidad. Pero el mundo había pecado, necesitaba una salvación y vino Jesucristo de Nazaret en una cruz, en esta. Esta cruz es el símbolo religioso más conocido en el mundo. La cargamos muchas veces, ahorita la corbata no me deja, pero cargo una a veces, todos muchas veces en alguna collar, en algo de las manos, siempre cargamos una cruz. Y cualquiera, creyente o no creyente, puede reconocer ese símbolo. Porque aquí, en esta cruz, murió un hombre, 33 años aproximadamente, por nuestros pecados. ¿Qué sentido tiene eso? Es un escándalo venirle yo a hablar de un Dios, de un hombre crucificado, amados hermanos. Pero ese es el poder de la cruz. Ese es el escándalo del que te vine a hablar. Eres pecador, somos pecadores, pero hay un Salvador, hay esperanza, hay salvación en el poder de la cruz. La cruz, amados hermanos, repele o atrae. Nadie puede ver este símbolo, aquí lo pueden ver con lucecita, nadie puede ver ese símbolo y quedarse indiferente. O dices, no, a mí no me vengas a hablar de ese escándalo, de esa ridiculez. Y aquí quiero topar lo que leímos. Primera de Corintios 1:18, porque hablar de la cruz es una ridiculez. Porque claro, Pablo cuando escribe esto, le escribía a gente religiosa y filósofa que le decían, pero ¿cómo tú me hablas de un tal Jesús que muere en una cruz? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que eso tiene relevancia? Es un escándalo, amados hermanos. Pero queridos, queridas, de este escándalo les vine a hablar esta noche. Del símbolo más conocido a nivel mundial. Del escándalo de la cruz. Hay que seguirnos sorprendiendo. Cuando la gente habla de temas absurdos, de temas ridículos, que si venimos del mono, porque no pueden ver las montañas y asombrarse. Hace rato con mi hermano mirábamos el atardecer y nos sorprendíamos. ¿Y cuántos no hemos visto tantos atardeceres en 26 años que tengo? Y me sigo sorprendiendo de aquel atardecer, cómo se vislumbra el rojizo del sol, amados hermanos. Entonces, es momento de reflexionar en este escándalo de la cruz, en un Jesús que existió, que murió, que resucitó, que está vivo, amados hermanos. Nada repele o atrae más que la cruz. Mahoma fue, en mis palabras, yo lo llamaría pedófilo, porque se casa con una niña de 9 años. Claro que en su filosofía y entre su gente eso no era malo, pero caramba, casarte con una niña de 9 años tiene que ser malo aquí en la China y en el tiempo que sea, como robar, como matar. Pero eso la gente no le hace nada. La gente cita a Mahoma, la gente cita a Platón, cita a Sócrates, la gente cita a Confucio, cita a Donald Trump, cita a cualquiera, pero dile que cite a Jesús. Dice, no. Yo no sé si ese Jesús existió. No hay un solo documento registrado que diga que Sócrates existió, que Platón existió, y la gente lo cita y se llenan la boca. No, es que Platón o Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Pero no hay registros históricos de que digan que ellos existieron. Pero menciónales a Jesús. Ahí sí se escandalizan. ¿Sí vieron? Dile a alguien que cite a Jesús y ahí sí se escandaliza. Pero para citar a cualquier político, a cualquier vagabundo, ahí sí. O para echar un chiste. Porque hablar de Jesús es un escándalo. Lo ha sido siempre.
de ir, tocar en las calles, pregonar que hubo un Jesús que murió y resucitó por nosotros. Murió como una plaga, como una escoria, amados hermanos. La cruz era un instrumento de tortura para las escorias, para los desechables de la sociedad. Y yo le voy a decir, pero en este momento no, al final le voy a decir por qué tuvo que morir como una plaga, como una escoria. Pilato dijo, miren, aquí está Barrabás. Barrabás es malo, ¿oyeron? ¡Ey, malo! ¿No me escucharon? ¡Malo! Aquí está Jesús. Por ahí dice unas cositas medias religiosas, pero Barrabás es malo, ¿eh? ¿A quién quieren que suelte? A Barrabás. ¿Sí vieron? A Barrabás. Pero yo creo que no me escucharon. Es malo, malo, ¿oyeron? Pero Jesús, para mí no me pareció que ha hecho nada aparte de predicar. Suelta a Barrabás, decía la gente. Porque la cruz atrae o repele, pero jamás deja igual. Jamás deja igual, amados. Punto número 2. La cruz es el espejo del alma, amados hermanos. La cruz, ¿qué pensamos nosotros cuando vemos la cruz? ¿En qué pensamos cuando vemos la cruz? La historia cuenta que un Viernes Santo aproximadamente, 2026 años atrás, eran las 3 de la tarde. Desde las 9 de la mañana empezó la crucifixión. 12, 1 del mediodía empezaron a colgarlo. De 1 a 3 permanece crucificado, desangrándose por la corona de espinas, por los clavos, por todo. Y habían 2 hombres, uno y el otro a su lado, Jesús en medio. Uno dijo, mira, dicen que eres el Hijo de Dios. Si es así, pues sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Pero, amados hermanos, eso no es descabellado pensarlo. Por el punto anterior, porque es un escándalo yo ver a decir uno que se dice Hijo de Dios, al igual que yo, crucificado como escoria. Y claro, él le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el del otro lado, el de su derecha, le dice, Señor, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Ambos, la misma cruz, el mismo crucificado. Y ambos se miraban en el espejo. ¿Qué ves tú cuando miras la cruz? ¿Ves un palo? Son 2 palos que se atraviesan y nada más. O recuerdas, o se te viene a la mente ese escándalo de aquel que crucificaron. Todo Israel se enteró, toda Roma se enteró, todo el mundo se enteró que hace 2026 años atrás, en abril en nuestro continente o marzo, en otro año allá en Israel, pero todo el mundo se enteró desde aquel día hasta el día de hoy que crucificaron a un hombre y ese no era un hombre cualquiera. Dividió la historia, se siguen escribiendo historias, películas, porque la cruz te atrae o te repele. Cuando miras la cruz, algo pasa. O ves bien o ves mal. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué ves cuando miras esas 2 tablas? Como el video lo decía, ese árbol que un día cortaron y atravesaron 2 tablas. ¿Qué ves? Aquí está. Tratamos de adornarla lo mejor posible. Yo hablaba con alguien y dije, y en mi ignorancia lo comenté, yo dije, yo soy cristiano, lo digo, lo sostengo y aquí estoy predicando, pero me cuestiono las cosas. No estoy predicándoles aquí porque a mí me echaron un cuento. Y un día, conversando con alguien, le dije, ¿por qué nosotros los cristianos, del instrumento de tortura, hemos hecho un símbolo tan sagrado? Es como que me maten un familiar con una pistola, con un cuchillo, y yo empiece a adorar ese cuchillo, me lo cargue aquí o cargo la pistola con que mataron a ese familiar, ¿no es cierto? ¿Quién haría eso? Entonces yo digo, si a Jesús lo crucificaron, ¿por qué hemos hecho de la cruz ese símbolo tan sagrado? ¿Saben por qué? Porque en la cruz muestra el amor de Dios. La cruz me dice que ahí murió ese Jesús. La cruz me enseña el amor de Dios. Y yo no dejo esa cruz a un lado, no como los católicos en ese exceso, pero cada vez que veo una cruz, digo, ahí murió alguien por mí. Ahí murió Jesús por mí. Pero me recuerda ese el amor de Dios. En vez de recordar lo malo, recuerdo lo bueno, lo que ese símbolo representa.
el amor de Jesús en la cruz por nosotros. Amados hermanos, la cruz no te muestra cómo te ves a ti mismo, te muestra cuánto vales para Dios. La cruz, ese espejo donde nos podemos mirar, nos muestra cuánto valemos para Dios. ¿Qué vemos, amados hermanos? ¿Una historia antigua que no tiene que ver con tu vida? ¿O ves a alguien que dio por ti todo, que derramó su sangre por todo? Punto número 3 de la enseñanza. La cruz no solo es un escándalo, no solo es un espejo, la cruz es esperanza. La cruz es esperanza, es el símbolo más sagrado que tenemos los cristianos, amados hermanos, porque aquí hay esperanza. La vida no se acaba con la muerte. Yo sé que en nuestro peregrinar de la vida tenemos tantos sinsabores que parece que la vida no tiene sentido, como que uno dice, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me parieron si yo no pedí nacer? ¿Quién no se ha hecho esa pregunta? Yo cuando empecé a sufrir los primeros años de la vida, que uno va creciendo, yo decía, pero ya va, a mí no me consultaron para traerme al mundo. Entonces, uno empieza a cuestionarse la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de yo venir, de pagar tarjetas, de sufrir, de este montón de laberinto, de tener que levantarme, me acuesto, sufro, lloro, río? ¿Pero qué es esto? Y es aquí donde vemos a la cruz. La cruz nos ofrece esa esperanza para esos sinsabores de la vida. Porque déjeme decirle que qué horrible es creer que todo se acaba con la muerte. Siempre cito a Residente que dice, no, yo cuando me muera me convierto en polvo. Pero tú estás seguro. Tú estás seguro que si te mueres solo te conviertes en polvo y nada más. No existieran las leyes de la naturaleza, las leyes civiles que nos enseñan que no debemos robar, matar. Hay un montón de cosas que nos hacen pensar que ya va, aquí como que hay algo más, como que hay algo más, como que la vida no se acaba con la muerte aquí en el cementerio de la esquina. Si no, facilito. Entonces, amados hermanos, en la cruz hay esperanza. Hay esperanza para cada uno de nosotros. De ir a Dios y de decirle, un muchacho me dijo que tú habías muerto por mí en una cruz y resucitaste. Demuéstramelo. Enséñame tu poder, tu gloria. Revélate. Y vamos a esa cruz, amados hermanos. En la cruz hay esperanza. Amados hermanos, Jesús, después de resucitar, dijo, ¿dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? En la cruz hay esperanza, querido. La cruz es un escándalo. La cruz nos revela quiénes somos y en la cruz hay esperanza. Yo pudiese pasar toda la noche hablándole de la cruz, de su poder, de su gloria. Pero medite usted, ¿cree? ¿La cruz te atrae o te repele? Porque ya nos dice algo. Pero si en algún momento te atrae, no desperdicies esa oportunidad. No desperdiciemos esa oportunidad de ir a la cruz, de ir a aquel que nos salvó. Amados hermanos, para culminar, quiero contarles esta historia. Era el 2 de febrero del 2018 en Miami, Florida. La pequeña Lourdes se levantó una mañana, tranquila, su mamá la bañó, la vistió, la arregló y la llevó al sitio, a la parada donde pasa el recorrido para llevarla a la escuela. 9 años tenía la pequeña Lourdes. Cuando su mamá se despide, la abraza, que te bendiga, mi hijita, que te vaya bien, y se va tranquilamente la pequeña Lourdes en el recorrido. Ustedes saben que los buses está a este lado y está a este otro lado. Enfrente de este otro lado estaba Mateo. Mateo tendría unos 13, 14 años aproximadamente. Sacó un arma y empieza a jugar, a presumirle a los otros, porque calculamos que estaba de primer año de bachillerato por ahí, y presumía. Decía, este es el arma de mi papá, este es el arma de mi papá. Y mientras jugaba con sus compañeros, aquella arma se disparó y encontró un destino. Los órganos de la pequeña Lourdes. Atravesó su corazón, atravesó su cuerpo, y a escasos minutos, aquella niña de 9 años murió.
Claro, en su momento llaman a sus padres y le dicen lo ocurrido. El padre, atónito, anonadado, que me estás diciendo qué. Y fue tanto el dolor del padre y la angustia, el desespero, que el primer carro que pasó aquella misma mañana se suicidó. Porque el desespero era tan grande. Pero no, la historia no queda ahí. Estaba Lucía, la mamá de la pequeña Lourdes. Le habían dado la noticia que su hija había sido muerta, la habían asesinado accidentalmente y que su esposo ahora se suicidaba. Amados hermanos, ¿usted se imagina tristeza sobre tristeza? Tenía que pasar 2 lutos así. ¿Cómo lo procesa una persona? ¿Cómo procesas 2 pérdidas, una atrás de la otra? Pero la historia no termina allí. Pasaron las semanas, pasaron los días, pasaron los meses y llegó el juzgado. Llegó el día en que ese niño debía comparecer ante la justicia. Como a las 9 de la mañana, un día viernes, se presentaron todos. Se presentó Lucía, se presentó aquel joven Mateo y el juez empieza a dar el veredicto. Hubo un momento de silencio en aquella sala cuando se empiezan a escuchar unos sollozos. Se escucha un lloriqueo, como que sí, como que no, sollozando. Y decía, yo no lo quise hacer. Yo no lo quise hacer, mamá, le decía Mateo a su madre que lo acompañaba en el juzgado. Yo no lo quería hacer. Te lo aseguro, yo no lo quería hacer y no dejaba de repetir aquello. Yo no lo quería hacer. La madre de la pequeña Lourdes también se levanta y sigue aquel minuto de silencio cuando aquella mujer volvió a hacer algo como lo hizo Derek Williams en aquella mañana de invierno. Algo impensable, algo inimaginable. Fue y abrazó a Mateo. Lo abrazó y le dijo, te perdono, te entiendo, sé que no lo quisiste hacer. La juez, todo estaba siendo grabado y la gente se sorprendió. La misma juez decía, pero ¿cómo es posible que usted esté abrazando a aquel que mató a su hija? ¿Cómo lo abrazas? Eso es un escándalo. Pero ¿cómo? No hay explicación lógica, racional, para que tú abraces a aquel que te arrebató una de las cosas más preciadas que ha estado entre tus brazos, a tu pequeña Lourdes. Pero ella dijo, yo aprendí algo. Aprendí a perdonar como me perdonaron en una cruz. Yo no pudiese vivir con tanta amargura y con tanto dolor. Tengo que perdonar como me perdonaron. ¿En dónde? En la cruz. En el instrumento de tortura más grande. Por eso se convierte en un nuevo símbolo. Porque la cruz da un significado nuevo a las cosas. La cruz da un significado nuevo a las cosas. Y aquella mujer en la cruz encontró esperanza. Se vio un espejo y escuchó hablar de ese escándalo, amados. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta noche? ¿Vamos a correr a la cruz o nos vamos a alejar de la cruz? ¿Vamos a hablar de la cruz o vamos a decir, eso es un cuento? No me vengas a timar, a mí no me vengas a engañar con cuentos, con fábulas, con falacias. A mí háblame de, no sé, de la última historia de las Kardashian en Instagram. Amados hermanos, la cruz es un escándalo. De ese escándalo les venía a hablar esta noche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como si nada o vamos a buscar el poder de la cruz? Aquel que murió en nosotros. Amados hermanos, si en esta noche hemos venido cansados, atribulados, corramos a la cruz. Corre a la cruz. La cruz tiene muchas historias. Corre a la cruz. Si la vida no tiene sentido, corre a la cruz. Si no sé qué hacer con mi vida, corre a la cruz. Y hagamos como aquel Derek Williams, que aunque su vida lo estaban quemando, decía, Dios mío, Dios mío y Dios mío. O como Lucía, que cuando su hija había perdido, podía abrazar a aquel que se lo quitó. Corramos a la cruz. Vamos a ponernos de pie para estar ahora. Amén.